Imagina a 150 de los mejores esgrimistas HIMA de todo el mundo en un solo sitio. Estoy seguro que sería una gran vista. Pero luego darme cuenta que yo estaba ahí, entre ellos, empecé a preguntarme las causas y efectos que me llevaron hasta este gimnasio en medio de Europa del Este. ¿Cómo rayos terminé aquí? Hay mucho que podría decir de esta aventura. Me llevó a un país desconocido, me acercó a diferentes personalidades que admiro y a mezclarme con la cultura de una ciudad que sencillamente respira un aire diferente. En este video hablaré del torneo de exhibición y gala de HIMA durante los Juegos Europeos en el país de Bielorrusia, mi viaje y mi experiencia, así como los efectos que podrían tener en la comunidad y la disciplina. Gracias por estar aquí, así que acompáñenme a mi viaje a Minsk. Salí de Tijuana temprano, atravesando la ciudad para llegar al cruce fronterizo con Estados Unidos y después de eso tomé el freeway directo hacia Los Ángeles, ciudad que queda a 2 horas de distancia. Aunque frecuento el país vecino, no suelo viajar mucho más allá de la frontera. Después del recorrido inicial, arribo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Los aviones, por ponerlo en palabras simples, me dan ansiedad. Sí, lo sé. Así que pensaba que era lo mejor que el primer vuelo fuera el más largo. Los Ángeles a Moscú, 13 horas de vuelo. Si en algún momento tenía que acostumbrarme a volar, era en este. Estuve poco tiempo en Moscú para tomar inmediatamente mi conexión a Bielorrusia. Ya era noche cuando llegué al país. El momento en el que me di cuenta que este viaje se estaba poniendo bastante serio fue cuando quise comunicarme con quien fuera. Oficialmente esta era la primera vez que visitaba un país en el que no conocía el idioma, ni siquiera el alfabeto cirílico de la región. Armado con solo un poco de frases y señas, logré llegar hasta los dormitorios que nos ofrecieron a los competidores de HIMA. Bastante básico, pero lo agradecía por el excelente precio. La mañana en Minsk fue agradable. Por alguna razón solo descanso bien cuando estoy de viaje, aunque también se empezaban a notar los efectos de 24 horas completas de viaje con los transbordos y la diferencia horario. Tuvimos un desayuno que solo puedo describir como esto seguramente sobró de cuando aún era parte de la Unión Soviética. No quiero ser quejumbre, arroz y salchichas para mí es tan buen desayuno como cualquiera. Va un pie afuera de los dormitorios y comenzamos nuestro día. Ahora, imagina el paraíso. Pues si eres algo similar a mí, ese paraíso se parece a una colección museográfica donde se exhiben piezas y armamento real al lado de documentos originales escritos por maestros de esgrima de hace medio milenio. Pláticas, espadas, vestigios, una herrería y hasta un mueble original con arte obtenido directo de Agripa. Secciones dedicadas a una categoría de armas se repartían el espacio. Espada, espada larga, alabardas, cuchillos, dagas, todo un arsenal que se encontraba a nuestro alrededor, soportado también con el bagaje teórico demostrado por los documentos antiguos que se encontraban en las vitrinas a su lado. Repito, paraíso.
Después de un desayuno más serio, se acaba la mitad del día. Yo fui de los pocos del equipo que obtuvo boleto para algún evento de los Juegos Europeos, así que me abrí paso por el robusto sistema de transporte alrededor de la ciudad hasta llegar al Estadio Dinamo. Ahí es donde la magia sucedió. Nunca en mi vida había visto algo así de imponente. Решите мой вопрос. И гости Беларуси уже вновь победили. So your winners for everything. 3, 2, 1. Волна! Момент, которого мы все ждали, вот-вот настанет! Cuando mira los eventos olímpicos en la televisión, no le hace justicia a lo grande que es esta celebración. Déjame decirte que como lo imagines, es aún más grande. Cuando toda la población de una ciudad entera parece unirse y pintarse los colores de un evento deportivo de este tamaño y le abre las puertas a tantos otros países, es simplemente impresionante. Desfilan los países invitados. La vibra de los atletas, la alegría de su energía te infecta y compartes con todos una fuerte conexión humana. Es inspirador ver a los gladiadores modernos siendo aclamados por el público que los ama y respeta. Desfila ahora el país anfitrión y claro, todos se vuelven locos. Bielorrusia estaba lista para demostrar su colorida historia, su identidad, su fraternidad. Todos fuimos parte de un suceso mucho más grande que cada uno de nosotros como individuos, una sinergia cultural. Las presentaciones artísticas fueron poderosas y visualmente atractivas. Los colores y la música llenaban el estadio. Estoy seguro que no había nadie ahí que no estuviera disfrutando del evento.
que puedo entender con una traducción muy liberal es que cuentan las tradiciones que encontrar un helecho floreciente en el bosque trae clarividencia. En honor a ello, un helecho de oro gigante posaba entre el público, el cual sería encendido con la llama de la antorcha olímpica, que era cargada por atletas de renombre, a manera de analogía de hacerlo florecer. Y sí que le hicieron honor a la analogía. Una vista espectacular. Олимпийский чемпион в Барселоне 1992. Чемпион мира по гребле на каноэ Дмитрий Долголенов. Ahora, por azares del destino me encontré a las 2 de la mañana rondando por las calles de Minsk, totalmente solo, ligeramente perdido y en medio de la lluvia. Pero no se preocupen, logré regresar a los dormitorios para dormir un poco y luego levantarme temprano para llegar al sitio de la competencia. El evento fue alojado en una universidad popular situada en el centro de la ciudad, en un gran espacio sobre un quinto piso. En la zona habían indicadores que lograron atraer a gente del público en general. La emoción no se resguardaba, y podía ver a mis esgrimistas favoritos desempeñar todo eso que ante mis ojos los hacía peleadores formidables. Regresé a descansar después de un poco de turismo y a prepararme. Yo pelearía al día siguiente. Para mí, como un individuo que es parte de una comunidad, mi trabajo para hacer de Minsk un gran evento comenzó cuando fui seleccionado y se acabaría mucho después del evento mismo. Pero como peleador, estas siguientes horas eran los momentos conclusivos de meses de preparación. Luego tendría que pensar en otras competencias, pero por ahora había que enfocarse y vivir al instante, sin pensar demasiado en los esgrimistas ahí presentes, o en el hecho que también tenía los ojos encima de algunos de mis alumnos quienes me miraban desde la transmisión en vivo, despiertos en la madrugada para ver a su instructor competir. Todos los peleadores fueron altamente competentes. No esperaba menos de otros seleccionados.
Tras varias victorias y solo una derrota, logré avanzar hasta octavos de final en una pelea bastante cerrada. Fui derrotado por un solo golpe de diferencia. Al final del día me fui de ahí con una sonrisa y una satisfacción de haber tenido la oportunidad de haber estado ahí presente. El equipo norteamericano dejó claro que tiene nivel, y la final entre uno de nuestro equipo, Rob Childs, y Dmitry Givadulin, un competidor ruso, fue una de las peleas más técnicas que uno puede esperar ver en la categoría. Todos apreciamos eso. Ambos llevaron a cabo sus asaltos con verdadera técnica y habilidad de lucha que solo se puede obtener por medio de práctica honesta y una mentalidad atlética y combativa. Nos mantuvieron a la orilla de nuestros asientos por 2 rondas completas y llegando a la tercera ronda en un combate muy cerrado, Dmitry Givadulin se lleva la victoria. Acabada mi participación, amanecí un nuevo día en una gran ciudad. Era hora de explorar a fondo cuanto me fuera posible. Las pistas que ofrecían eran tan distintas a lo que encontraba en casa. Era claro ver una influencia arquitectónica stalinista de cuando uno era parte de la Unión Soviética, pero con una vibra muy distinta gracias al bullicio del evento y el crecimiento de los últimos 30 años. Caminando por ahí no pude evitar pensar en lo que eso significaba para una disciplina como la nuestra. El marco de los Juegos Europeos simboliza una etapa de nueva exposición para nosotros, una ola que debía ser aprovechada. Pero el cambio más importante iba más allá de la superficie visual. Significaba un nuevo paradigma organizacional de los eventos en clima, pues al codearnos con eventos olímpicos, el estándar de calidad se sentía renovado, o aquella capacidad que tiene la comunidad de organizarse y llegar a acuerdos internacionales para encontrar un piso común y saber presentar esto a sus participantes y al público. Genial, hoy es domingo, así que hoy es básicamente mi día para estar completamente turista, como mi atuendo perfecto, idóneo para ello, lo dice. Y no solamente eso, el hecho de que tenga una cámara en la mano. Entonces, si no hay nada más explícito que te diga que quieres ser un turista, es vistiéndote como alguien de otro país, con literalmente la bandera del país de donde provienes, para luego estar caminando por la calle con una cámara en la mano. Aunque hoy en día ya, pues naturalmente, Bielorrusia es un país independiente, sigue teniendo toda esta influencia de ese pasado que tuvo. Quiero ir a ver el Museo de la Guerra Patriótica, se llama. No estoy seguro lo que es eso y me interesa muchísimo. Entonces, una de las cosas que voy a hacer ahorita, aunque primero voy a ir al Museo de Historia de Bielorrusia y luego creo que está por aquí el de Ciencias Naturales y luego voy a seguir caminando por ahí. Aquí hay un dato interesante. Minería en la región hace 1 a 3 millones de años. Ahorita estoy en el Museo de la Historia de Bielorrusia
Estamos pasando por todo lo que es el área de la parte más antigua, por decir así. Vamos a ir progresando continuamente a lo largo del tiempo. Creo que HEMA en Minsk es la punta del iceberg que empieza a dejar ver en claro muchos de los cambios que deben suceder en la comunidad para poder hacer una práctica más extensa y profesional, aprovechando las distintas perspectivas que pueden tener sus practicantes en eventos que puedan corresponder a una serie específica de objetivos. En otras palabras, abre el diálogo para establecer qué aspectos de HEMA se deben homogeneizar y cuáles pueden ser dinámicos y dejados a juicio libre los clubes y eventos locales. Fue una gran experiencia. Sin duda ha ayudado a todos y cada uno de nosotros como practicantes, y los beneficios se irán viendo claros gracias a los nuevos proyectos que aprovechen este oleaje de presencia, pero también a quienes aprovechen el aprendizaje de esta interacción comunitaria. ¿Qué sigue entonces? Creo que vamos a entrar a una etapa de ciencia y objetividad. La comunidad habla de mejoras todo el tiempo, pero muchas de ellas están basadas en percepciones personales, críticas sin mucha base. Por otro lado, hay unos ejemplos por ahí que hablan del trabajo difícil y aburrido de la ciencia y la estadística. Solo con información más cuantificable vamos a poder reconocer objetivamente qué reglamentos son los más eficientes y confiables, cómo podemos atraer a un público serio y de qué forma deberán organizarse los clubes en un contexto internacional. Recomendación de turista del día. Si no conoces el lenguaje en la ciudad en la que estás y no quieres pasar por el incómodo, la interacción social incómoda de que te estén hablando en un idioma y tú estés tratando de hablar en otro y luego que nadie se entienda. Si llegas con una persona y aprendes a decir buenos días, aquí se dice Dobry dien, la otra persona va a pensar que conoces el idioma y te va a empezar a hablar en el idioma. Entonces, número uno, no digas buenos días o dilo en tu idioma natal. Segundo, vístete lo más obvio que se vea posible de que no eres de aquí. Entonces la gente va a tenerte lástima y van a empezar a hacerte señas y gestos y van a hacer un poquito más fácil la socialización. Si es un cruce peatonal, ¿por qué? ¿Por qué están corriendo? ¿Por qué están corriendo? ¿Por qué necesitarías correr? Pues después de haber salido del Museo de Historia de Bielorrusia en general, aprendí bastantes cosas. Pero una de las cosas que más se me hicieron curiosas de haberme percatado es, pues nosotros que estamos en Latinoamérica, en América en general, pero también por los viajes que he hecho para allá, compañeros que estamos tratando de estudiar estas disciplinas que tuvieron un origen en un mundo europeo.
Yo creo que pasa con absolutamente todo cuando tratamos de obtener conocimiento de algo, y esa ventana de conocimiento es limitada, por decir, por ponerlo de la mejor forma. Y lo digo limitado porque tenemos el poder del internet y cuánto nos podemos acercar a otras culturas, etc. Claro, y es cierto, tenemos ese acceso. Pero una de las cosas más curiosas es qué diferente es el mundo ya una vez que ya estás físicamente en él. Muchos de nosotros que estudiamos las artes marciales históricas europeas nos encanta la historia europea, ¿no? Nos encanta y tuvimos este acercamiento, ese primer acercamiento, seguramente a partir de exposición limitada, como lo que son películas, videojuegos, novelas, historias, etcétera, ¿no? Una pintura, la clase de arte medieval que tuviste, etcétera, ¿no? Sigue siendo una exposición, pero es una exposición a fin de cuentas limitada y nos genera como esta expectativa curiosa. Y yo creo que a veces nos veo como extraterrestres tratando de entender a la raza humana. Somos culturas alejadas, somos culturas distintas, y cuando tratamos de analizar esta historia de Occidente, hay que aceptar que hay una brecha y que estamos viendo esa historia a partir hay que poner atención a partir de dónde estás viendo esa historia. Y lo menciono porque muchos de los elementos culturales que nos llama tanto la atención de la historia occidental, medieval, renacentista, no son más que pequeños granos de arena en el enorme colectivo cultural que tiene casi cualquier, y suena ridículo, pero como cualquier civilización, espacio geográfico, grupo social, etc. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que empieces a obtener una nueva, o al menos yo personalmente empiezo a tener una nueva, no es como que viajo a Europa todo el tiempo, ¿no? Si estás viendo este video y eres de esos compañeros que ya mis compañeros que habla español, habla hispana, que ya viven en Europa, pues es distinto para nosotros llegar aquí y ver algo tan diferente a lo que desde nuestra perspectiva limitada podemos tener acceso a estas culturas. Y me parece fascinante humanizar esa visión. A fin de cuentas son seres humanos los que construyeron este pasado, este presente, y que también están construyendo su futuro. A fin de cuentas todos somos seres humanos y nos enfocamos en aquello que nos llama la atención también. Creo que para entender algo casi tan básico como las artes marciales histórico-europeas, tener ese acercamiento, hay que tener más ventanas. Y no hay nada como estar aquí mismo en el espacio, rodeado de tanta arte, tanta historia, tanta cultura, que no hay una pantalla de internet que te pueda ayudar a tener ese acercamiento. No importa qué tan avanzado y rápido sea tu internet o la realidad virtual o lo que sea, la tecnología que utilices. I just wanted you to show us the flag. I want people to... And I want to make a selfie with you, okay? Definitely, that would be cool. Like this? That's it, that's the one. Thank you so much for it. You helped me so much. Había estado debatiendo conmigo en dónde me quería tomar video con mi bandera desde hace mucho, desde que llegué. Y se me hacía tan difícil encontrarlo porque lo sentía como muy, no sé, artificial, supongo. Y era como, luego veo. Eso creo que fue la mejor forma. Me siento tan feliz de habérselo entregado a alguien. El chico, estaba platicando con él, es un coleccionista de banderas. Entonces fue, oye, ¿tienes una de México? Y él de que no, ahora tienes una bandera de México. Así que me siento muy a gusto con el uso que le di a mi bandera.
Dicen que puedes conocer la cultura de un pueblo por el tamaño de sus calles. Ahora, estoy en una calle, en un pasaje compartido, es bastante amplio, compartido con los ciclistas. Ahora en las calles tenemos 2 líneas para carro, 1 línea para transporte público. Entonces ya somos todos los tipos de personas que nos movilizamos con un espacio digno. ¿Y por qué Omar Macías suena muy sorprendido de esto? Bueno, los que viven en México sabrán perfectamente por qué. Parecemos estarnos peleando siempre por las mismas 2 calles: ciclistas, peatones, vehículos, transporte público. Y más en Tijuana. Oh Dios, más en Tijuana. ¿Quién está ahí? Hoy estamos partidos. Mi viaje llegaba a su fin. Aprendí mucho en esta aventura. Compartí tiempo con gente que aprecio y admiro y traje mucho aprendizaje de vuelta a casa. Con esta exposición a la HIMA europea, regresé con energías renovadas para trabajar en un proyecto en Latinoamérica que tenga lugar en la escena internacional. Regresé muy contento también porque sabía que estamos dando pasos en la dirección correcta y será trabajo de largo plazo poder concretar ese futuro en la disciplina en la que sea muy profesional, accesible y que pueda ver crecer a nuevas comunidades. Pero el camino para llegar a ello es más claro. Espero que esta experiencia sirva para todos nosotros. Quiero darle un gran agradecimiento a mis donadores que me permitirán solventar gastos en este viaje. Ustedes son geniales y me han dado un apoyo invaluable. Un especial agradecimiento a Rodrigo Terán y Miguel Ávila. Son personas con quienes he tenido ya una historia importante y juntos seguiremos luchando por traer artes marciales honestas a la comunidad. A Alfonso Moreno Villaseñor, amigo de la infancia que espero tengamos oportunidad de vernos en algún momento pronto. Un grande abrazo. A Fernando Ramírez, quien optó por apoyar a un atleta de su ciudad sin conocerlo personalmente. Confiaste en nuestro proyecto y eso te lo agradezco muchísimo.
Y también muchas gracias a ti por ver este video. ¿Qué te pareció el hecho que tuviéramos oportunidad de representar nuestra disciplina, a nuestro continente, a nuestro país? Me encantaría escuchar tu opinión. Y como siempre, nos vemos en el entrenamiento.